Buenos días, mis hermanos. ¿Quién como nuestro Dios, verdad? Como cantábamos. ¿Quién como nuestro Rey Jesús? Damos gracias al Señor porque es un privilegio que tenemos, como cada domingo, venir ante su palabra. Y es un privilegio que tenemos cerrar este año con la palabra de Dios. A Dios le damos gracias por permitirnos escudriñarla, profundizar en ella. Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Amén. Seguimos bajo la serie Edificando la Gloria, para la Gloria de Dios, y continuamos en el libro de Apocalipsis, terminando ya hoy el último domingo del año, Apocalipsis. Quisiera empezar en esta mañana haciéndote una breve historia. Había una vez una iglesia en cuya puerta había escrito un letrero que decía: nosotros vivimos para Cristo y su evangelio. Al cabo del tiempo, al paso del tiempo, había crecido una planta enredadera, la cual había ido creciendo poco a poco y había ido tapando las palabras que estaban escritas en la puerta de la iglesia, empezando por el final. Primero tapó la palabra evangelio. Y curiosamente, esa iglesia también había dejado de proclamar el evangelio. Posteriormente, la planta siguió creciendo y tapó la palabra Cristo. Y una vez más, esto se correspondía con lo que estaba pasando en ese lugar, en esa iglesia. Ellos se habían olvidado de Cristo, ellos lo habían desechado por completo. La planta sigue creciendo y finalmente tapó la palabra vivimos. Y una vez más, esto se correspondía con lo que estaba pasando en esa iglesia. Ellos se habían adaptado tanto a este mundo, ellos se habían dejado seducir tanto por los placeres y los deseos de este mundo, que ellos ahora aparentaban estar muertos junto con él. Finalmente, ¿qué palabra quedó? La palabra nosotros. Y esto era una realidad en ellos. Ya Cristo no estaba en la iglesia, solo estaban ellos. Hermanos míos, algo parecido a esto le ocurrió a la iglesia que veremos hoy. La iglesia de la Odisea. Una iglesia que había perdido el rumbo, pero que todavía tenía esperanza. Vayamos al texto. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versos del 14 al 22. Como les decía, la última carta a las iglesias del Apocalipsis. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Y leo: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos, mis hermanos. Señor, ¿quién como tú? No hay nadie como tú. Gracias te damos, Dios mío, por el privilegio que tenemos como iglesia de estar en tu palabra, anclado en ella, profundizar en ella. Señor, rogamos, Dios mío, que tú nos abras las escrituras en esta mañana y que podamos ver a tu Hijo amado, de tal manera que podamos deleitarnos en Él, disfrutar de Él, perseverar en Él. Señor, ayúdanos en esta mañana. Rogamos, Dios mío, que podamos crecer en todo conocimiento, en toda piedad, que nuestro corazón sea transformado. No estuviéramos aquí si no tuviéramos la certeza de que tú alimentas, tú nutres, tú cuidas, guías a tus ovejas por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí a hablar delante de ti
y de parte tuya, Señor. Gracias te damos. Gracias por Jesús y por sus méritos oramos. Amén. Mis hermanos, como les decía, hemos estado viendo estas últimas semanas las cartas a las iglesias y hemos visto cómo el Señor, como Jesús, el Señor soberano de la iglesia, le habla a cada una de ellas de manera específica. Podemos hacer un breve resumen de lo que hemos visto en estas últimas semanas. Con relación al mensaje de la iglesia en Éfeso, vimos que el Señor la alaba porque era una iglesia que guardaba fiel su nombre y que sufría por causa de él. Pero el Señor también le reprende porque era una iglesia que había olvidado su primer amor. La iglesia de Esmirna, por su parte, era una iglesia que es alabada por causa de su servicio, por perseverar en el sufrimiento. Esta iglesia no recibe reprensión por parte del Señor, sino una exhortación a que se mantenga fiel, costara lo que costara, incluso hasta la muerte. A Pérgamo, luego Jesús de alabarla por ser una iglesia que persevera en el sufrimiento, le hace una reprensión porque ellos han permitido que falsas enseñanzas se colaran dentro de la iglesia. Tiatira, por su parte, vimos que era una iglesia amorosa, fiel, perseverante, servicial, pero tenía un problema. Ellos querían ser más tolerantes que Cristo. Ellos habían tolerado a la perversa Jezabel. La semana pasada, por su parte, estuvimos viendo el mensaje a la iglesia de Sardis, una iglesia que aparentemente, a la vista de los ojos humanos, era una iglesia viva, llena de obras, pero la realidad de esta iglesia, que era una iglesia muerta, y aunque había unos pocos fieles dentro de ella, lo cierto es que la gran mayoría había manchado sus vestimentas. Mientras que en Filadelfia vimos una iglesia humanamente débil, con pocas fuerzas, pero una iglesia que estaba comprometida con la palabra de Dios y por lo tanto es alabada y se le dan promesas especiales e increíbles. Y por último, como un contraste con esta iglesia de Filadelfia, ahora desembarcamos en la Odisea, la iglesia que no recibe ninguna alabanza por su condición, sino una fuerte advertencia y exhortación en la carta. Y precisamente, mis hermanos, esta carta está acá para exhortarnos a que como iglesia no cerremos nuestros ojos a la realidad de nuestra condición espiritual. Esta carta está acá para animarnos a aferrarnos al Señor como nuestra mayor necesidad y para darnos aliento sabiendo que en Él hay esperanza. Pero antes de entrar al texto, quisiéramos ver por un momento, unos pocos minutos, el contexto de la ciudad de la Odisea y las circunstancias en las que se encontraba esta iglesia en esta región específica, porque esto nos va a traer claridad con el texto. La ciudad de la Odisea quedaba a unos 15 kilómetros de Colosas. Ustedes recuerdan la carta de Pablo a la iglesia de los colosenses. Y también quedaba a unos 10 kilómetros de la ciudad de Hierápolis, un nombre bastante complicado. Esto era otra ciudad de Asia Menor. Estas tres ciudades eran bien cercanas. En Colosenses capítulo 4, verso 12, vemos cómo el apóstol Pablo habla de Epafras, un líder espiritual de la región. Pablo dice que Epafras tenía una gran solicitud por los hermanos que estaban en Colosas, en Hierápolis y precisamente en la Odisea. Ahí se refleja la cercanía de estas tres iglesias. De hecho, cuando Pablo escribe a los colosenses, él les dice que cuando terminaran de leer la carta, por favor, que se le hicieran llegar a los laodicenses para que también ellos pudieran leerla. Es decir, vemos la cercanía de estas iglesias. Esta ciudad, mis hermanos, tenía una particularidad. Era un rico centro comercial, el más rico de la región. Ella era conocida por su banco. Su posición económica era la más favorable de todas las provincias de Asia. Habían varios negocios prósperos en la ciudad. De entre ellos sobresalía el negocio de ropa, especialmente de lana negra. Esto era un negocio común y próspero en la Odisea. Y por si fuera poco, tenían una famosa escuela de medicina que se encargaba de la fabricación de colirios y ungüentos para los ojos. Tan rica era la ciudad, mis hermanos, que tras un devastador terremoto en el año 60 después de Cristo, la Odisea se reconstruyó sola, sin ayuda de Roma, negándole incluso la ayuda al emperador Nerón, al emperador de turno. El historiador romano Tácito dijo de ella: la Odisea se levantó de sus propias ruinas con sus propios recursos,
con sus fuerzas, sin la ayuda de nosotros, los romanos. Eso nos da una idea de cuán próspera y rica era la ciudad. ¿Qué más podríamos decir? Ellos tenían la mejor comida, tenían las mejores bebidas, lo mejor entretenimiento con sus 2 teatros, su gimnasio, su estadio. Sus ciudadanos vivían en casas grandes y mansiones lujosas. Imagínense la mejor comunidad exclusiva y privada y con el más próspero estilo de vida. Así era esta ciudad. Y todo esto, mis hermanos, hizo de la Odisea una ciudad arrogante y entregada a los placeres. Y lo cierto es que la iglesia local, la iglesia de la Odisea, no se diferenciaba tanto de la ciudad en la que se encontraba, como veremos en unos minutos. Como les decía, la Odisea tiene la sombría distinción de ser la única iglesia a la que Cristo no elogia ni dice nada bueno. Ellos reciben una condenación implacable. Esta es la carta más amenazadora y reprensiva hasta el momento. Es una carta a una iglesia orgullosa, autosuficiente y complaciente. Ahora, con esto en mente, vamos a adentrarnos al texto y veamos cómo el autor se identifica a sí mismo y cómo describe a la iglesia en la Odisea. ¿Quién es el autor de esta carta? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, noten cómo Él se identifica ante la iglesia. Verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Cómo se presenta el Señor? Cristo se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero. Hermanos, aquí hay una declaración y una afirmación irrefutable que Él es el Dios de verdad. Él es el único digno de confianza porque Él mismo se define como la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por lo tanto no hay nadie que merezca ser creído más que nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia vivía en un contexto de gran influencia cultural y mundana. Y sin lugar a dudas, esto les había afectado. Ellos se habían dejado engañar por las cosas de este mundo. Ellos se habían dejado seducir por los placeres que este mundo ofrece. Riquezas, mansiones lujosas, negocios prósperos y deseos pecaminosos. Y ahora Jesús les dice esto: yo soy el único digno de ser creído, porque yo soy precisamente el testigo fiel y verdadero y el amén, porque todos los propósitos y las promesas de Dios son sí y amén en Él, como dice ¿quién? Pablo a los Corintios. Ustedes deben recordar, Jesús introducía sus grandes declaraciones, sus grandes afirmaciones con la expresión: de cierto os digo. En el original eso es: amén, amén os digo. Esto es cierto, esto es veraz, confíen en esto, no hay nada más importante que esto. Hacia el final de este libro hay una afirmación increíble en el capítulo 21, verso 5. Dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Escribe esto porque mis palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, sus palabras son fieles y verdaderas. ¿Creemos esto como un ancla segura a la cual podemos aferrarnos? En un mundo donde se afirma continuamente que la verdad es relativa y la mentira está a la orden del día, ¿a quién estamos creyendo? Nuestros corazones anhelan sentir la seguridad de que aquello que creemos que es verdad es realmente verdad. Sin embargo, lamentablemente, a menudo buscamos en todos los lugares equivocados, o ponemos nuestra confianza en personas equivocadas, o depositamos nuestra esperanza en un principio filosófico o científico recién concebido, que finalmente creemos que desvanecerá la ansiedad y la duda de nuestras almas. Entonces, ¿cómo podemos saber que lo que conocemos de Dios es verdad? O mejor aún, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios realmente hará lo que ha dicho que hará? ¿A quién podemos acudir para que nos brinde confianza espiritual de que sus propósitos para nosotros se cumplirán y que sus promesas son reales y verdaderas para nuestras vidas? Déjame decirte esto: hay una roca sólida en la cual debes pararte, y esa roca
es el mismo Jesús, el amén, el testigo fiel y verdadero, aquel que vendrá y al final de este libro se registra que vendrá en un caballo blanco y su nombre es fiel y verdadero. Él es nuestra roca en la cual podemos anclarnos para adquirir confianza y seguridad. Ahora, Jesús también se presenta, mis hermanos, como el principio de la creación de Dios. ¿Qué quiso decir con esto? En Colosenses capítulo 1, verso 15, hay una expresión similar. Pablo está hablando de Cristo y dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo cierto es que los colosenses estaban experimentando una fuerte batalla contra las falsas herejías que enseñaban que Cristo no es Dios. Y debido a su cercanía con la iglesia de Laodicea, los laodicenses también habían escuchado esta herejía. Y ellos habían olvidado o ignorado el lugar prominente y exaltado que solo le corresponde a nuestro Señor. Y por tal motivo, Jesús ahora se les presenta así, de esa manera. Hermanos, a lo largo de esta historia, de la historia de la humanidad, hay muchos falsos maestros que han utilizado estos versos para expresar que Cristo es un ser creado, que es una criatura, que es la primera criatura, pero que es un ser creado. Ellos niegan la divinidad del Hijo. Sin embargo, esta palabra que es usada al principio de la creación, esta palabra principio en el idioma original, no significa que Cristo sea la primera persona creada, sino más bien que Él mismo es el origen de toda la creación, ya que todo se creó mediante su poder. Ustedes recuerdan las palabras del apóstol Juan, capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A esta iglesia, mis hermanos, Cristo se les presenta como la verdad encarnada y como el origen de todas las cosas. Era necesario que ellos entendieran al escuchar estos títulos, sobre todo a causa de la mentira que estaban creyendo y de la actitud de arrogancia que tenían debido a sus riquezas, como veremos en el siguiente verso. Ahora Cristo, el testigo fiel y verdadero, hablará a la iglesia y hará el diagnóstico espiritual preciso y certero al examinarla, no con los estándares de este mundo, sino con sus propios estándares, con los suyos. Vayamos al verso 15. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, como hemos visto, generalmente o usualmente Cristo se presentaba a estas iglesias con algo alentador, pero al igual que en Sardis, aquí no hubo nada alentador que decir. Aquí no hay elogios, aquí no hay alabanza. Al menos en Sardis habían unos cuantos fieles, unos pocos fieles que no habían manchado sus vestiduras. Pero aquí no hay nada bueno que decir, absolutamente nada. Y Él da ahora este diagnóstico espiritual. Estas son palabras directas, esto es lo que hay, esta es la realidad de esta iglesia. Este es el diagnóstico que reveló el examen espiritual. Como con cada iglesia, Jesús conocía la condición espiritual y Él, como Señor de la iglesia, ahora estaba dando su veredicto, el cual es el único que realmente importa. Digo esto, mis hermanos, porque muchas veces estamos tan enfocados en lo que otros tienen que decir de nosotros como iglesia, estamos tan enfocados en ganarnos un nombre, una reputación, que se nos olvida cuál es la opinión más importante, la opinión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él da su veredicto a esta iglesia, y su veredicto es que esta iglesia estaba dañada, estaba en bancarrota espiritual, su condición era deplorable, y la manera que el Señor describe el problema nos deja ver por qué del disgusto y su rechazo a lo que estaba pasando. Jesús les critica dos cosas de manera general. Les critica por ser tibios y arrogantes. Veamos qué implicaciones tiene esto. Yo conozco tus obras. ¿Qué caracterizaban sus obras?
Lo interesante de esto es que en la iglesia de la Odisea no hay evidencia de alguna herejía en particular como los nicolaitas, así como tampoco hay ninguna evidencia de inmoralidad como con Jezabel. No, su problema es que ellos no eran ni fríos ni calientes, sino que eran tibios. Ojalá fuesen fríos o calientes. Hermanos, como hemos mencionado, esta iglesia cercana a Colosas y Hierápolis era próspera en gran manera, pero tenía una gran debilidad, tenía un gran problema: la ausencia de una fuente adecuada de agua potable. Ellos tenían problemas para suplirse de agua potable. Ellos obtenían el agua por medio de una red de tuberías que venía de una fuente fría de Colosas, que cuando llegaba a la ciudad de la Odisea ya estaba tibia. Así como también tenían una red de tuberías hacia la ciudad de Hierápolis, de una fuente que había en la ciudad de Hierápolis de aguas calientes y termales. Y cuando esa agua llegaba a la iglesia, a la ciudad de la Odisea, eran aguas tibias. A pesar de su riqueza, la ciudad tenía un suministro muy pobre de agua. El agua era tan desagradable que para los visitantes no acostumbrados a su tibio sabor, a esa tibieza del agua, muchas veces luego de beberla lo que hacían era vomitarla. Y esto es precisamente lo que le provocaba a esta iglesia al Señor. Le daba asco, repugnancia, deseos de vomitar. El Señor no los podía tolerar porque eran tibios y no fríos o calientes. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué dice Jesús esto? ¿Por qué prefiere Jesús que ellos sean fríos o calientes? ¿Acaso con caliente Jesús se refiere a que estén apasionados por Dios? Pudiera ser, pero fríos. ¿Acaso ser fríos o indiferentes es algo bueno? Hermanos, esto no es lo que el Señor quiere decir. Este no es el sentido que el Señor le está dando. Él simplemente está usando estas imágenes y este lenguaje con el que ellos están familiarizados. Las aguas termales y calientes de Hierápolis se usaban con fines medicinales. Eran aguas buenas. Por su parte, las aguas frías de Colosas eran aguas frías y refrescantes que saciaban la sed. Sin embargo, ¿cómo llegaba el agua a la ciudad? ¿Cómo era el agua de ellos? El agua tibia, contaminada, que no refrescaba, ni mucho menos tenía fines medicinales. Y cuando la tomaban, provocaban náuseas. El punto es, mis hermanos, que con esto Jesús les está diciendo: ustedes no cumplen el propósito para el cual yo les he puesto en esta ciudad. Ustedes no sacian, ustedes no curan, ustedes no alimentan, ustedes no refrescan. Hermanos, esta iglesia había perdido su sabor, su luz. Ellos no estaban brindando el agua que sacia. Ellos no estaban brindando el evangelio. Ellos no estaban ayudando a los enfermos espirituales. Ellos se habían acomodado tanto a este mundo y sus placeres que ahora era imposible diferenciarlos de la ciudad. Ellos eran estériles y por lo tanto, como habían perdido su esencia, la esencia de lo que significa ser una iglesia local, ahora ellos eran dignos de ser vomitados por nuestro Señor. Jesús les dice: ustedes no tienen ningún beneficio para nadie. Ustedes me dan asco. Hermanos, es difícil recrear esta imagen en la mente de Jesús sintiendo náuseas. ¿Cómo es que esta iglesia puede llegar a una condición tan deplorable y ni siquiera darse cuenta y ni siquiera saberlo? Lo cierto es que cuando la iglesia se aferra tanto a este mundo y a todo lo que le rodea, a las riquezas, a las posesiones materiales, a las pasiones terrenales, y se olvida de cuál es su propósito fundamental por el cual Dios la ha puesto en este lugar, sucede esto: la iglesia simplemente muere espiritualmente, aunque para el mundo y para sus miembros puede ser que esté viva, pero la realidad es que la iglesia muere espiritualmente. Lo cierto es, mis hermanos, que a la luz de este texto
necesitamos examinarnos continuamente. Necesitamos tener cuidado. Necesitamos velar por nuestra salud espiritual de manera profunda, intensa e intencional. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, una manera sería preguntarnos continuamente: ¿para quién estamos viviendo? ¿Acaso estamos siendo indiferentes a nuestra verdadera condición espiritual? ¿Qué nos motiva como iglesia? ¿Estamos enfocados en el propósito de darle la gloria a Dios por encima de todo con lo que hacemos? ¿O es que acaso nos estamos aferrando a este mundo y a todo lo que Él ofrece? Estas preguntas, mis hermanos, nos ayudarán a estar alertas y vigilantes a nuestra condición espiritual, sin dudas. Y esto es necesario para nosotros, el enfrentarnos continuamente a nuestra verdadera condición espiritual, porque Jesús sabe quiénes somos. Jesús sabe qué hacemos. Mira el verso 17. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Y no sabes que eres un miserable, digno de lástima, pobre, ciego y estás desnudo? Ellos pensaban una cosa y el Señor pensaba otra. Ellos decían: somos ricos. Ellos se aplaudían, se autoelogiaban. Fíjense que de tal manera era su arrogancia que ellos se habían olvidado del Señor. Ellos no solo dicen: somos ricos, sino que dicen: nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada. Ellos se habían vuelto autosuficientes e independientes, y en su autosuficiencia habían dejado fuera al Señor. Y es interesante esto, mis hermanos, porque nos muestra cuán distorsionada y cuán falsa era la imagen que tenían de ellos mismos. Tenían una inmensa ceguera espiritual. No tenían conciencia de su total independencia de Dios. Y orgullosamente afirmaban ser prósperos y sin necesidades, todo debido a su esfuerzo. Y lo peor de todo es que se jactaban de esto. Ellos pensaban, no solo eran ricos materialmente, sino que también ellos pensaban que eran ricos espiritualmente. Este pasaje, este verso donde ellos dicen que nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad de nada, este pasaje donde ellos dicen que son ricos y que no tienen necesidad de nada, posiblemente hace alusión al pasaje del profeta Oseas, capítulo 12, donde Israel ha adquirido riquezas para ellos y pensaban que porque tenían tantas riquezas económicas, ellos estaban bien con Dios, y no era así. Ellos tenían una condición lamentable. Así también, mis hermanos, la iglesia de la Odisea, al estar en una ciudad rica, a lo mejor dio una sensación de seguridad, como si la salud espiritual de ellos diera como resultado la abundancia de bienes materiales, o que las muchas riquezas eran evidencias del favor divino, eran evidencias de que estaban bien con Dios. Pero ¿cuál era su condición espiritual real? Se resume en 5 adjetivos. Jesús les dice: permítame aclarar las cosas con ustedes. Ustedes son miserables, dignos de lástima, pobres, ciegos y están desnudos. Jesús le dice la verdad a esta iglesia. Él no anda con tapujos. Él no se anda escondiendo. Decirles esto era necesario para ellos, porque estaba en juego su vida espiritual. La vida de la iglesia estaba en juego. Ustedes se imaginan, debió haber sido chocante escuchar esto de Jesús, que eran pobres, pues se trataba, como dije al principio, de una iglesia muy rica. La realidad es que aunque sus bolsillos estaban llenos, sus corazones estaban vacíos. Ellos eran diferentes a la iglesia de Esmirna, la cual era pobre materialmente, pero rica a los ojos de Dios. Debió haber sido chocante y humillante que Jesús dijera a esta iglesia, que vestía tan bien, que estaba desnuda. Sobre todo cuando tenemos en mente el negocio próspero de la fabricación de ropa, especialmente de lana negra. Sus ropas eran de marcas, pero el Señor les dice que aunque estaban cubiertos externamente con ropas finas,
ellos estaban espiritualmente desnudos y expuestos a la vergüenza. Y debió haber sido chocante para ellos que Jesús le dijera que estaba ciega. Pues como dijimos, esta ciudad había desarrollado la capacidad en la escuela de medicina de desarrollar el famoso colirio para los ojos. Cuando las personas tenían problemas de vista, acudían a este lugar buscando el colirio que finalmente resolvería el problema. Se les aplicaba este colirio en los ojos y muchos eran sanados. Es como si Jesús le dijera: qué raro que en un lugar donde muchos vienen a ser curados de la vista, ustedes tengan esta terrible ceguera espiritual, la cual ha cerrado sus ojos a la realidad de su pecado. Mis hermanos, ellos estaban contentos con la vida tal y como era, y no se avergonzaban ni dudaban en lo más mínimo de tomar el crédito por todo lo que habían logrado. Ellos no necesitaban ni a nada ni a nadie, ni siquiera al Señor. Habían llegado a donde estaban sin la ayuda de nadie. Por lo tanto, ellos estaban preparados para privarlos de la alabanza que solamente el Señor merece. Pero ¿saben qué? Este orgullo autosuficiente, inflado, autocomplaciente de los laodicenses no era algo que Jesús toleraría por mucho tiempo. ¿Por qué era tan importante que los laodicenses comprendieran su difícil situación espiritual? ¿Por qué Jesús estaba tan preocupado para que el autoengaño y la autosuficiencia fueran quitadas y que ellos vieran y sintieran su total dependencia y la absoluta necesidad de Él? La respuesta en sí es simple, mis hermanos. Dios no tolerará ninguna actividad o actitud nuestra que reste valor a su gloria. Y esto es algo que tenemos que tener presente siempre como iglesia. Hermanos, a nadie, ni a los laodicenses, ni a nosotros, ni a la iglesia más magnífica de esta tierra, se le permitirá restarle valor a la gloria de Dios al punto de que digan de que no lo necesitan o que han logrado lo que han logrado por sus propios méritos y esfuerzos. Como iglesia local, mis hermanos, tenemos que entender que nuestra mayor necesidad es Cristo y su palabra. Y esta necesidad y deseo debe crecer cada día como iglesia. Solo Él debe ser nuestra mayor satisfacción, no las cosas de este mundo, no el dinero, no las posesiones materiales, no la fama como iglesia local, ni siquiera lo que hemos logrado, porque lo que hemos logrado ha sido porque en su gracia, en su misericordia, en su bondad, Él nos ha permitido llegar a donde estamos. Hermano, Jesús examinó a esta iglesia y con su diagnóstico demuestra una vez más que Él no mira lo que mira el hombre, sino que ve el corazón. Y esto es lo que realmente importa, lo que piensa el Señor de nosotros. Tal vez esta iglesia de la Odisea había llegado a ser una gran organización. Tal vez tenían un gran templo, tal vez tenían cientos de personas, tenían muchos recursos materiales, tenían varios programas a la semana. Pero lo cierto es que no eran una gran iglesia, no a los ojos de nuestro Señor. Él ha hablado a los laodicenses y a nosotros sin andarse con rodeos. Él ha ido directamente al grano y ha identificado el problema. Un sentido orgulloso e inflado de autosuficiencia que genera autoengaño e ineficacia. Sin embargo, nuestro Señor es un Dios de misericordia. Y precisamente en los siguientes versos es impresionante ver la ternura y el amor del Señor con esta iglesia tibia y arrogante. Porque pudiendo destruir a esta iglesia, ahora en cambio la exhorta. Todavía hay esperanza para ellos si solamente disponen a escuchar lo que el Espíritu les dice. Veamos los versos del 18 al 20. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, continuando
con las imágenes derivadas de sus propias actividades comerciales, Jesús les aconseja que hagan varias compras en aquellas áreas en las que ellos se creen autosuficientes, en aquellas áreas en las que están tan seguros de no tener ninguna necesidad. Veamos el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Mis hermanos, Jesús ahora les dice que renuncien a poner la mira en las riquezas terrenales y que busquen las verdaderas riquezas espirituales para que ellos se hagan ricos verdaderamente. Aquellas riquezas que no pueden oxidarse, aquellas riquezas que no pueden ser robadas, aquellas riquezas que no consisten en un número, una posesión o una cuenta en el banco. No, sino aquella verdadera riqueza espiritual que fluye de conocer a Cristo, de disfrutar de Cristo, de saborearlo, de atesorarlo, de apreciarlo y de encontrar en Él la plenitud de gozo, ese gozo que nunca se desvanecerá ni será quitado. Jesús es ese oro que representa el saber que mi vida y la tuya están escondidas en Él. Necesitamos esta riqueza espiritual que viene solo por medio de la fe constante y permanente en Jesús, porque tal riqueza, mis hermanos, a diferencia de las riquezas terrenales y materiales, perdurará para siempre. Pero Jesús también le dice a esta iglesia que necesitan vestiduras blancas para que se vistan y no se descubra la vergüenza de su desnudez. Hermanos, los laodicenses carecían desesperada y vergonzosamente de estas telas y de estas vestiduras que cubren todo pecado y visten toda desnudez. En contraste con la hermosa lana negra brillante que ellos fabricaban y en la cual estaban tan orgullosos, Jesús ahora les ofrecía un vestido blanco que cubriría la vergüenza de su desnudez. ¿Qué significa esta ropa blanca, este vestido blanco? Mis hermanos, simboliza la justicia imputada del Salvador. Los cristianos de la Odisea caminaban espiritualmente desnudos, completamente inconscientes de su humillación y necesidad de la justicia blanca y pura que solo está disponible en Jesús. Ellos estaban desnudos y expuestos a lo que realmente eran. Ellos debían quitarse los trapos sucios que se habían derivado de sus propias acciones y pecados, de su propia justicia, y necesitaban desesperadamente la justicia de Jesús, aquella que viene solo por la fe en Él, por medio de su gracia. Solo aquellos revestidos de esta justicia perfecta, la justicia perfecta del Hijo, gozarán con Él por toda la eternidad. ¿Entiendes esto? Y finalmente Jesús les manda a comprar colirio para sus ojos, porque ellos necesitan de manera urgente restaurar su visión espiritual. Porque a pesar de lo útiles que podían ser sus colirios para el ojo físico, ahora Jesús les estaba dando un colirio que abriría su visión espiritual, que les quitaría toda ceguera. Ese colirio espiritual, restaurador y curativo, que nos permite ver cuál es nuestra verdadera condición espiritual y a la misma vez nos permite ver cuál es la belleza, su belleza, la que nunca acaba, ni se desvanece, ni falla. Aquí hay buenas noticias para los mendigos, para los ciegos, para los que están desnudos. Ellos son pobres, pero Cristo tiene oro. Ellos están desnudos, pero Cristo tiene ropa. Ellos son ciegos, pero Cristo tiene colirio. Que no confíen más en sus bancos, que no confíen más en sus colirios, que no confíen más en sus ropas, que vengan a Él, que vengan a Él. Él puede enriquecer su pobreza, Él puede cubrir su desnudez, Él puede aplicar el colirio restaurador y sanar su ceguera. Él puede abrirle los ojos para que ellos puedan ver la realidad de un mundo espiritual a la cual nunca han soñado. Él puede cubrir su vergüenza y su pecado y hacer los actos para participar de la herencia de los santos en la luz. Él puede enriquecerlos con vida y vida abundante. Y esto era un llamado a esta iglesia para que fueran a Él. Y es un llamado a nosotros para que nos aferramos también a Él. Esta iglesia, mis hermanos, estaba indiferente a las cosas que debían estar sensibles. Y estaban sensibles a las cosas que deberían estar indiferentes. Con todo esto, Jesús quería que ellos se hicieran conscientes de la gran necesidad de recursos espirituales que solamente se encuentran en Él. La pregunta en esta mañana para ti es: ¿estás consciente de esto? ¿Qué tan conscientes estamos nosotros como iglesia de la gran necesidad
de los recursos espirituales que solo vienen por medio de la gracia de Cristo. Para nuestra vida como iglesia, para nuestro caminar diario, para nuestra comunión, para nuestros planes, para nuestros proyectos, para el día a día. Hermanos, necesitamos a Cristo para vivir como una iglesia saludable, que vive para la gloria de Dios y que lleva a cabo sus propósitos. Eso es precisamente la necesidad fundamental que tenía esta iglesia de la Odisea. Ellos tenían que sanar espiritualmente porque ellos estaban enfermos, dañados, en bancarrota espiritual. Y parte de ese proceso ahora de sanar era aceptar la corrección y la disciplina del Señor en un arrepentimiento genuino y sincero. Veamos el verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, esto es algo alentador. Sorprendentemente, todavía a este punto, Cristo ama a la iglesia de la Odisea. Y su corrección y su disciplina eran parte de su amor. El pecado de ellos no apaga todavía su amor. Él corrige y disciplina, pero esta severa corrección, esta severa disciplina eran parte de un profundo amor paternal que el Señor tenía hacia esta iglesia, que los llevaría a un arrepentimiento sincero. De hecho, esto es una alusión a Proverbios capítulo 3, verso 12, que dice: porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo a quien ama. Es como si Jesús le dijera: de veras te amo, me siento verdaderamente enojado, pero quiero ayudarte. Por tanto, acepta mi corrección, acepta mi disciplina. Hermanos, Cristo reprende y disciplina a la iglesia porque Él no está ajeno a ella. Él está interesado en ella. Él murió por ella y por lo tanto Él trata con ella. Y cuando esa iglesia, y tenemos que tener claro esto, cuando esa iglesia no vive según el estándar de su palabra, hay consecuencias lamentables y dolorosas, porque Él va a hacer lo que sea necesario para llevar esa iglesia a la madurez. Él va a hacer lo que sea necesario para que esa iglesia no sea indiferente al pecado o a la condición espiritual estancada en la que se encuentra. Y eso también es aplicable individualmente. ¿Prefieres que Dios no trate contigo y te deje hacer y deshacer a tu antojo? ¿O que envíe su disciplina y su corrección amorosa, lo cual producirá abundante fruto? Pero el Señor no solo los llama a aceptar la corrección, sino que ahora también exhorta al celo y al arrepentimiento. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el verso 19 al final. Para esta iglesia, mis hermanos, esto significaba abandonar cualquier cosa que pudiera perpetuar, enraizar la tibieza espiritual y la autosuficiencia injustificada en la que se jactaban. Ellos, al igual que nosotros, necesitaban ser fervientes y volverse a Dios cada día con el corazón encendido por Él, apartándose de su pecado. Y precisamente esto nos recuerda, mis hermanos, que el arrepentimiento no es algo que tú y yo hacemos para volvernos cristianos, para ser salvos, sino también que es algo humilde y que continuamente hacemos cada vez que somos confrontados con algo en lo que debemos cambiar. El gran reformador Martín Lutero, en sus 95 tesis, inicia diciendo: toda la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Si dejas de arrepentirte, simplemente empezarás a ponerte tibio. Hermanos, no basta con apartarse del pecado una vez. Debe convertirse en la práctica y hábito diario de nuestra vida. Una comunidad de pecadores que se arrepienten diariamente es lo que caracteriza a una iglesia saludable, a una iglesia sana y a cristianos sanos. Y ese arrepentimiento tendrá mucho fruto espiritual, porque precisamente para eso es el evangelio. Jesús murió por el pecado y ahora en Él hay perdón, misericordia, gracia, vida abundante. Si hay esperanza para esta iglesia en la Odisea, hay esperanza para muchas otras iglesias en la actualidad. Ahora, todas estas exhortaciones a la dependencia, al celo santo y al arrepentimiento son seguidas por una tierna invitación. Veamos el verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con Él y Él conmigo. Mis hermanos, ¿cuántas veces no hemos escuchado este pasaje en una campaña evangelística?
Yo creo que después de Juan 3:16, este es el pasaje más famoso que se toma para llevar a cabo o para hacer una campaña evangelística. La pregunta es, ¿debería hacerlo? La mayoría de la gente simplemente toma este pasaje y asume que se trata de un llamado evangelístico a los no cristianos para que abran la puerta de su corazón a Jesús, el cual está solo y triste esperando que se abra la puerta para entrar. Pero mis hermanos, esto no es para los incrédulos. Esto es un llamado que Jesús le hace a esta iglesia que lo había dejado afuera. Esta iglesia magnífica a los ojos humanos, con todas las posesiones, con todos los recursos materiales, con todas las riquezas habidas y por haber, había dejado afuera a su Señor. Y precisamente ese Señor, el cual es Dios, se encontraba ahora llamando a la puerta. Puedes hacerte esta imagen en tu mente. Después de ver la condición espiritual deplorable, después de ver cómo esta iglesia había defraudado, cómo esta iglesia estaba inmensa en sus placeres, en las cosas de este mundo, ahora Jesús estaba tocando la puerta. Mis hermanos, la idea es que a pesar del estado nauseabundo de esta iglesia, todavía el juicio de Jesús no había descendido. Él seguía tocando la puerta. Él permanecía ahí, llamando y tocando, amable y pacientemente, esperando si alguno, qué promesa tan asombrosa, solo uno, cualquiera, oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Parece que solo se necesita un pecador humilde y arrepentido para provocar un avivamiento dentro de la iglesia. Si alguien, aunque sea uno, le escuchaba tocar y abría, Cristo entraría a esa iglesia a través de esa persona. ¿Y a qué apunta eso de entrar y cenar? Mis hermanos, esto apunta a compañerismo, comunión, intimidad, vida compartida, amor fraternal, afecto, que viene de una relación sincera con nuestro Señor. Y precisamente, hermanos, el clima de este acompañamiento, el clima de esta intimidad con nuestro Señor, lo veremos según este libro, cuando los creyentes cenemos con el Señor en las bodas del Cordero, tal como dice Apocalipsis capítulo 19. Ahora bien, ya sabemos cuál es la advertencia de Cristo en caso de que esta iglesia no se arrepintiera. Pero ¿hay algún incentivo en la carta para animar a la iglesia de la Odisea y a nosotros en particular? Claro que sí. Hay una promesa maravillosa. Veamos el verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús, mis hermanos, permitirá que los vencedores reinen con Él, así como Él ha vencido y se ha sentado en el trono de Dios. El Señor reina, Él está sentado en el trono porque es su derecho absoluto, y que no te quepa duda, Él va a seguir reinando por toda la eternidad. Y una vez más, Él promete grandes cosas, increíbles promesas a los vencedores. Pero, ¿quiénes son los vencedores? Hermanos, todos aquellos que han puesto su mirada en Cristo, todos aquellos que se han aferrado a Él y a su victoria en la cruz como la única garantía para llegar al cielo, aquellos que reconocen que Él es su mayor necesidad y que ahora han sido transformados por medio de su Espíritu Santo y viven para agradarle a Él en santidad. Hermanos, nosotros somos los vencedores por medio de la victoria que Él ganó en la cruz del Calvario. Y así como el Hijo comparte el trono de su Padre, un día tú y yo compartiremos también el reinado victorioso y eterno de su Hijo para siempre. Esto es asombroso. Debido a nuestra unión con Cristo, el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, el Cordero victorioso, no solo estaremos toda la eternidad con Él, sino que también reinaremos con Él. Esto es suficiente, mis hermanos, para darnos ánimo y aliento y para seguir perseverando en medio de este camino. Particularmente me encantan las visiones de Apocalipsis, capítulo 4 y 5.
Simplemente no hay una escena más grande, majestuosa o impresionante que la del Cordero victorioso sentado en el trono, rodeado de ángeles, rodeado de criaturas extrañas, con truenos que hacen estallar los oídos, relámpagos cegadores. Y simplemente mi corazón se enciende al tener la certeza de que un día yo voy a estar en medio de esa escena, adorando al Señor por toda la eternidad. Eso es precisamente, mis hermanos, lo que nos espera. Al que venciere, reinará con Él. Una vez más, la carta termina con el llamamiento general a todas las iglesias de Cristo, incluyendo la primera iglesia bautista de Santa Clara, a prestar atención a lo que Cristo, el testigo fiel y verdadero, el amén, le está diciendo a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Hermanos, ¿estamos escuchando? ¿Cuán serio es, a la luz de esta carta, comprender nuestra realidad espiritual? Es vital saber nuestra condición. Esta carta, mis hermanos, nos anima a examinarla como iglesia. La Odisea fue examinada y fue hallada tibia y en bancarrota espiritual, porque su mayor necesidad había sido desplazada y por lo tanto la relación con Él ahora estaba dañada. Hermanos míos, concluyo con esta pregunta: ¿cuánto valoramos nuestra relación con Cristo y la necesidad que tenemos de Él? Seguro estoy que la iglesia de la Ilustración en el principio, la iglesia del letrero en la puerta y esta iglesia de la Odisea no se habían hecho esta pregunta. ¿Cuánto valoramos nuestra relación con Cristo y la necesidad que tenemos de Él? Dios nos ayude, mis hermanos, a que como iglesia nunca caer en esta condición. Hermanos, Jesús es nuestra mayor necesidad. Abracémosle, quitemos los ojos de este mundo con todos sus placeres vanos y vivamos para su gloria, para glorificar su nombre, llevando a cabo la tarea que Él nos encomendó como iglesia local, teniendo la certeza de que en Él hay esperanza, gracia y misericordia, incluso aún después de fallarle. Quiera Él, mis hermanos, que podamos hallarnos vencedores aquel día y que podamos participar de las bodas celestiales y reinar con Él por toda la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tú has hablado a tu pueblo, Dios mío. Tu palabra ha sido abierta. Que tu Espíritu Santo la use, Dios mío, para la edificación de tu pueblo. Que podamos nutrirnos de ella, que podamos ser alimentados. Señor, que tú abras nuestro entendimiento espiritual. Señor, que nos ayudes y nos animes continuamente a examinarnos como iglesia, a examinar nuestra condición espiritual, la realidad. Que tú abras, Dios mío, nuestros ojos espirituales. Señor, que Cristo sea exaltado y presentado de tal manera en nosotros que podamos atesorarle, que podamos venir a Él, disfrutar de Él, que podamos abrazarle. Dios mío, que podamos crecer en su conocimiento, en el conocimiento de su voluntad. Señor, rogamos para que esta verdad sea una realidad en nuestra vida. Señor, tú has dado promesas increíbles para aquellos que son los vencedores. Y tenemos la certeza de que por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por medio del Cordero victorioso, ahora nosotros también hemos vencido juntamente con Él. Y por lo tanto nos está reservada esta increíble y asombrosa promesa. Un día estaremos contigo por toda la eternidad, reinando contigo, Señor. Gracias te damos por eso. Ayúdanos también, Dios mío, a sentir continuamente la necesidad que tenemos de Jesús. Los recursos espirituales que solamente se encuentran disponibles en Él, en su gracia. Señor, termine este año y empiece el otro. Y que este sea un año, Dios mío, donde podamos verdaderamente crecer como una iglesia sana, como una iglesia saludable, anclada en tus palabras, afirmada en el Evangelio de la gracia de Cristo. Que esta sea una realidad para nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, que tu Espíritu Santo vivifique a tu pueblo, que nos ayude, Señor. Gracias, Dios mío. Oramos por el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén.